En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video número 5 de la serie Gálatas 3:28. Les recuerdo que si no han visto los videos anteriores del 1 al 4, que lo vean antes de este. Se los recomiendo para que se aprovechen mejor de toda esta serie. En el video les recuerdo que el propósito de esta serie, Gálatas 3:28, es manifestar, compartir la similitud que hay entre el pueblo hebreo y por lo que pasó antes de la encarnación, y el pueblo de los gentiles, los pueblos gentiles, y lo que hemos estado pasando en el tiempo de los gentiles, cómo hay una se puede hacer una comparación completa. Por lo mismo que pasó el pueblo hebreo, pasó el pueblo gentil, y todo esto con el propósito de entender lo que está pasando en la iglesia en estos momentos. En el video anterior mencioné cómo hacia el final del tiempo de los hebreos, que duró aproximadamente 2000 años, la situación del pueblo hebreo era muy precaria. Espiritualmente estaba en ruinas y culminó con la destrucción física de Jerusalén, que hasta ese momento había sido la capital del pueblo de Dios. Estaba pensando hoy comenzar con la comparación del tiempo de los gentiles también al final de estos tiempos de los gentiles que estamos viviendo, pero voy a desviarme un poco antes de eso y perdónenme, pues porque esto de que por lo que pasó el pueblo hebreo tiene que pasar y ha pasado el pueblo de los gentiles, o los gentiles, que son muchos pueblos, todos los demás pueblos del orbe, invitados a la iglesia, puesto que la iglesia es católica, ya no es la iglesia o congregación solo de los hebreos, pero desde la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, desde la encarnación del Hijo de Dios, el pueblo de Dios está abierto a todos los pueblos, de ahí que la iglesia sea católica. Es una de las razones por las que se le llama a la iglesia, es una de las marcas de la iglesia que es católica. Es para todos los pueblos. Y católica también se refiere a que la enseñanza es igual donde quiera que esté la iglesia. Y eso en los buenos tiempos, porque en estos tiempos que estamos viviendo hay que buscar la enseñanza verdadera con lupa, porque pues se esconde muchas veces. Pero bueno, ya llegaremos ahí. Pues el desvío que quisiera hacer ahora es que en el video pasado me di un salto grandísimo. Salté desde la monarquía de Israel, el comienzo de la monarquía del pueblo hebreo, primero con Saúl, que fue rechazado, luego con el rey David, con quien el Señor hizo una alianza y le prometió que siempre tendría un heredero en su línea. Y sabemos que Jesucristo, nuestro Señor, Hijo de Dios, Hijo de David, pues es ese heredero del rey David. Pero que de ahí me salté al decline, a los últimos tiempos de los hebreos,
Y se me quedó una parte muy importante, una parte importantísima que ayuda a ver con más claridad cómo, y sigo repitiéndolo, que por lo mismo que pasaron los hebreos, están pasando los gentiles. En el tiempo de los hebreos, cuando David era rey y todas las 12 tribus estaban unidas bajo un rey, el rey David, y luego después del rey David bajo el rey Salomón, todas las 12 tribus de Israel estaban unidas, eran un solo pueblo, estaban unidas tanto en la liturgia, puesto que el único sitio de practicar la liturgia era el templo que construyó Salomón, y estaban unidas en la monarquía de David, es decir, litúrgicamente unidas y unidas en un solo líder, Salomón, que también ejercía sacrificios, así como su padre David. Salomón era el líder religioso y el líder político del pueblo de Dios, ayudado por los profetas y los sacerdotes, claro, pero era un líder, un pastor y un rebaño, el pueblo de Dios en tiempos del rey Salomón. Pues, ¿qué sucedió después de la muerte de Salomón? Y esto fue lo que me salté, que puesto que tiene una similitud grande con lo que le pasó al pueblo de los gentiles, sigo diciendo el pueblo de los gentiles, pero los gentiles son muchos pueblos, todos unidos en la una santa católica Iglesia de Cristo. Los gentiles son todos aquellos que no son hebreos. Pues después que Salomón murió, el reino de Israel, el reino del pueblo de Dios, se dividió en dos. El reino del norte, que se le llamó el reino de Israel, y el reino del sur, que se le llamó el reino de Judá. El gran cisma del pueblo de los hebreos. Cuando esto sucedió, antes de que esto sucediera, existía una unidad en todo el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, donde tenían un solo jefe, Salomón, y donde estaban unidos litúrgicamente, tenían una sola manera de adorar a Dios, que era con los sacrificios en el templo. Pues desde esta ruptura, desde este cisma, desde esta división, ruptura entre dos reinos, el del norte y el del sur, pues al principio no se veía mucha diferencia, pero con el tiempo entraron en el reino. Cuando esto sucedió, es importantísimo darnos cuenta de que la verdadera descendencia de David, la verdadera línea de David, subsistió en el reino del sur, el reino de Judá. Que en el reino del norte, el reino de Israel, tenían sacerdotes verdaderos, sí, que podían ofrecer sacrificios verdaderos, pero el jefe del reino del norte, o los jefes del reino del norte, no eran descendientes de David, no eran sucesores legítimos de David. La línea de David subsistió en el reino de Judá, y la capital del pueblo de Dios siguió siendo Jerusalén.
¿Por qué es importante esto? Porque cuando vemos qué pasó en el Nuevo Testamento, cuando vemos qué pasó en la iglesia en el tiempo de los gentiles, vemos que en el siglo XII, en el siglo XII o XI, pues ocurrió el gran cisma de Oriente, donde los católicos orientales, un gran número de ellos, se separaron de la Iglesia Católica, conservando los sacramentos, porque tenían obispos verdaderos. La Iglesia ortodoxa y la Iglesia se dividió en iglesias locales. Estaba el patriarca de Jerusalén, el patriarca de cada lugar, el patriarca de Egipto, el patriarca de todas estas iglesias que originalmente eran católicas, unidas bajo un pastor, el vicario de Cristo. Pues en ese cisma, donde comenzaron a existir las iglesias ortodoxas separadamente de la Iglesia de Roma, pues vemos una similitud a lo que pasó en el Antiguo Testamento. La diferencia que en vez de ser el reino del norte separado del reino del sur, en tiempo de los gentiles, fue las iglesias de Oriente separadas de la iglesia de Occidente, la iglesia de Roma. Y al principio pues igual, existían los sacramentos en todas, sea iglesia ortodoxa o católica, existían los sacramentos porque tenían obispos verdaderos, por lo tanto tenían sacerdotes verdaderos y por lo tanto pues tenían sacramentos verdaderos. Y al principio pues fue así. Luego, pues bien, vamos a volver acá al Antiguo Testamento. Pues al principio en el pueblo de Israel seguían fieles en el pueblo de Israel, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Pero poco a poco fueron infiltrándose, fueron aceptando equivocaciones, falsas doctrinas, idolatría en el reino del norte. Empieza el Señor a enviarle al reino de Israel una serie de profetas para amonestar al pueblo y decirles: vuelvan, porque démonos cuenta que tanto el reino de Israel del norte como el reino de Judá del sur, aunque separados, eran pueblo de Dios. Como hoy en día, aunque las iglesias ortodoxas están separadas de la iglesia de Roma, son también pueblo de Dios. De hecho, la ley de la iglesia permite, y pondré el canon abajo si Dios quiere, en el 840 y algo, permite que un católico, si estamos en domingo en un lugar donde no tenemos acceso a una iglesia católica, pero hay una iglesia no católica, pero que tiene sacramentos verdaderos, podemos asistir. Y aunque la palabra ortodoxo no está mencionado en el canon, pues se entiende que esta es una de las iglesias, no las únicas, pero ya de eso hablaremos más adelante, pero las iglesias ortodoxas son unas de esas que donde no están en comunión con la iglesia católica, pero que tienen verdaderos sacramentos. Así ocurrió en el Antiguo Testamento, el reino del norte y del sur. Pues, ¿qué pasó? Después que la corrupción, el cambio de doctrina que se infiltró también, comenzó con negando la primacía del vicario de Cristo. Disculpen si confundo uno con el otro, pero es que son tan parecidos. De hecho, eso es lo que quiero comunicar, que son muy parecidos lo que le pasó al pueblo hebreo y lo que está pasando y lo que ha pasado en los pueblos gentiles.
Pues al principio el pueblo de Israel comenzó a corromperse, que el Señor tuvo que enviar profetas y tratar de recogerlos y de traerlos al camino de la verdad nuevamente. Pues tanta fue la corrupción, tan terribles fueron los pecados del reino de Israel, el reino del norte, pues que el Señor los desapareció. Envió un rey extranjero que los sacó de su tierra y los reemplazó con personas de otro pueblo, de manera que el culto al verdadero Dios fue erradicado del norte del reino de Israel, del norte de la Tierra Santa. Esas son las tribus que se conocen como las tribus perdidas de Israel, porque fueron llevadas y esparcidas por muchas partes del mundo, donde se perdió todo tipo de récord o de listado o de manera de saber dónde están ahora. Eso se parece a lo que ocurrió a muchas iglesias de Oriente cuando surgió el Islam. Tenemos sitios como el norte de África, que era territorio cristiano. San Agustín fue obispo en el norte de África, y todas esas, Tierra Santa, todas esas eran tierras cristianas, católicas. Pues cuando surgió el Islam, todo ese lado oriental, que fue cristiano en un principio, se convirtió en musulmán. El cristianismo fue básicamente erradicado de esa parte oriental del cristianismo por el Islam. Vemos que lo mismo que sucedió en el norte del pueblo de Israel sucedió con el este del pueblo cristiano. Quería mencionar eso, simplemente porque es una manera más o un ejemplo más de cómo por lo que pasó uno, pasó el otro. Y más la capital del pueblo hebreo se siguió conservando en Jerusalén, y la capital del pueblo cristiano se siguió conservando en Roma. Porque aunque los ortodoxos tenían sacramentos verdaderos, el vicario de Cristo es el obispo de Roma. Fue el obispo de Roma, a pesar de que este grupo se separó. Pues bien, se me fue todo este video en un solo punto, pero considero que era importante. En el próximo, si Dios quiere, pues sí, vamos a ver como el decaimiento del tiempo de los gentiles, el decaimiento de la iglesia, para llegar por fin a estos tiempos, y qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.